El tema de la clase de hoy será sobre los tipos de citación y ahondaremos mayormente en lo que es las normas APA, que comúnmente lo usamos en los trabajos académicos latinoamericanos. Para aquello voy a presentar un pequeño video que resume y nos da una síntesis para la introducción de nuestra clase en todas las normas de citación que existen. Bueno, una parte al menos. Ponemos atención para luego conceptualizar lo que nos dice el video y ya en la última parte de la clase dar una aplicación, una aplicabilidad del formato APA respecto a los trabajos académicos. Estilos de citación para tu investigación. ¿Te ha pasado que tienes muchas ideas para tu tesis, pero no sabes cómo redactarla de forma adecuada? ¿Te preocupa poder realizar las citas de la forma correcta? ¿No sabes cuál de todos los estilos de citación usar? Pues como comprendemos que es una de las preocupaciones de todos los tesistas, es precisamente la redacción del trabajo de investigación y cómo plasmar en papel todas esas geniales ideas que podemos tener. Te mostraremos los principales estilos de citación para la redacción científica. Estilo Vancouver. Se emplea frecuentemente en las revistas médicas, así como en las investigaciones en ciencias de la salud. Se basa en gran parte en el estilo de la National Library of Medicine y su última actualización es de diciembre del 2018. Estilo Harvard. Se desarrolló en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, durante los años 50 y es muy utilizado en las investigaciones de física, ciencias naturales e incluso en las ciencias humanas y sociales. Estilo MLA. Es creado por la Modern Language Association y se emplea con frecuencia en la realización de informes y trabajos de investigación de las áreas de humanidades y artes, sobre todo en filosofía, crítica literaria, literatura comparada y en campos interdisciplinarios como los estudios culturales. En el 2016 fue su última actualización. Estilo Chicago. Es creado por la Universidad de Chicago y en abril del 2017 fue la última actualización, siendo empleado en las investigaciones de ciencias humanas y sociales. Estilo APA. Creado por la American Psychological Association, es el estilo más empleado en las investigaciones científicas de psicología, así como de la mayoría de especialidades profesionales de las universidades en América Latina, siendo su última versión la 7ª edición en inglés 2020. Finalmente, recuerda que debes citar el trabajo de personas cuyas ideas, teorías o investigaciones han influenciado directamente en su trabajo. Es decir, cuando citas un artículo o texto, se entiende que leíste personalmente el trabajo citado y que le acreditas las ideas a ese autor. Ahora que conoces la importancia de las citas y los diferentes estilos de citación existentes, anímate y comienza a redactar tu investigación. Recuerda que el momento Bien, tal como nos decía el video, ¿sí? Existen diversas formas de citación, diversas formas, cada una respecto a un área del saber específico. Nos decía las normas Vancouver para las ciencias médicas, por ejemplo, normas MLA para el área de filosofía o literatura. Pero ¿cuál es el fin de las citas?
El fin de las citas es atribuirle un contenido al autor que le corresponde. Porque, por ejemplo, yo quiero realizar mi trabajo de tesis o yo quiero hacer un ensayo, un escrito, y voy a copiar y pegar una frase que me encantó de un libro que conocí, que vi por ahí o que estaba leyendo, y no pongo las comillas, no pongo ningún autor, y entonces lo tomo como propio. Si yo publico en una revista científica, me van a rechazar, en principio, me deberían de rechazar. Pero si no me rechazan y se publica, yo seré quien habrá plagiado. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo al autor que le corresponde esa idea. Yo he copiado y pegado la idea del otro autor que no me corresponde a mí. No es mi idea, no sale de mi pensamiento, no sale de mi reflexión, es de otro autor. Entonces yo tengo que citarle. Ese es el fin. Ahora, ¿cuál es el fin de todas estas formas de citación? Es hegemonizar, poner en un solo formato a todas las presentaciones académicas, referidas a un área de saber específico, claro, para que no haya tanta interferencia en lo que es, en la forma en que se presenta ese contenido, ¿sí? Que todos, por ejemplo, del área de la literatura, pues presenten bajo un mismo modelo, una crítica literaria, por ejemplo, publican bajo esos mismos estándares, ¿sí? Y una persona, un investigador, un autor no lo publique de una forma y luego otro investigador lo publica de otra forma, ¿sí? Que no haya eso, ese es el fin. Que se vaya regulando esa presentación. Ahora, de manera general, para nosotros, y es una secuencia que se da en las nuevas APA incluso, que es una de las que más usamos nosotros en Latinoamérica, pero ya vamos a ejemplificar aquello. Las citas deben, cuando son reproducidas exactamente, es decir, copia y pega, tanto el texto como su puntuación, y si son breves, son cortas, generalmente en normas APA, por ejemplo, si son menores a 40 palabras, se pondrá con cursiva, se pondrá, perdón, con comillas. Le pondré entre comillas mi cita textual. Digamos que propondré esta pequeña oración, que no tiene más de 30 palabras. Sí, no tiene más de 30 palabras. Copio y pego, tal cual, textualmente. Si yo estoy copiando un contenido que es breve, yo te lo voy a resaltar con celeste, y yo para citar tendré que poner ¿qué? Las comillas, porque en principio es menor a 40 palabras. Al ser menor debe de ir en comillas, entre las comillas. Luego de las comillas, yo abriré un paréntesis, pondré el apellido del autor, pongamos en mi propio ejemplo, la coma, el año de publicación que yo he tomado esa cita, la P que viene a ser la abreviatura de página, punto, y el número de la página al cual yo he sacado. Digamos que saqué esa cita de la página 58 y cierro paréntesis. Esa es la forma y estructura básica para cualquier tipo de cita. Cualquier tipo de cita. Ahora, eso es basado en el texto, ¿no? Y es menor a 40 palabras. Yo doy secuencia al párrafo, ¿sí? Va dentro del mismo párrafo que ya estaba escribiendo la cita textual y la cita que yo realizo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es menor a 40 palabras, va dentro del mismo sitio. Ya veremos un ejemplo que no va dentro del mismo párrafo. Aquí, si son largas, se escribe un párrafo aparte, con sangría.
un cuerpo de letra más pequeño, interlineado sencillo y sin comillas. Si yo le decía que en principio acá dábamos las comillas, en el otro ya no. Entonces voy a empezar a hacer lo siguiente. Ese es un trabajo, esto voy a copiar todo el párrafo. Voy a copiar y pegar. Digamos que este de aquí lo saqué también de otro autor. ¿Sí? Ahora, como es mayor a 40 palabras, yo ahora mayor a 40 palabras, yo ahora voy a copiar mi texto aparte, ya no dentro del mismo párrafo. ¿Sí? Si hubiera sido menor a 40 palabras, hubiera empezado acá. Pero como no es menor a 40 palabras, ya no va a ir siguiendo el párrafo aquí, sino en un párrafo aparte. Ese párrafo aparte también contará con una estructura. La misma estructura que la anterior, ¿cierto? La única diferencia es que como es grande, es una cita extensa, ya no va a ir con ya no va a ir entre comillas, sino simplemente directamente el texto. Y lo que no va a cambiar es el autor que yo estoy mencionando, ¿cierto? El número de la página y cierro paréntesis. Esa estructura se repite, ¿sí? La única diferencia es que ya no estará dentro del mismo párrafo, estará bajo menor letra, estará con sangría, ¿sí? Y estará en un párrafo aparte, ya no dentro del mismo párrafo que hice anteriormente, sino en un párrafo individual, porque es mayor a 40 palabras, ¿sí? Es mayor. Y así yo puedo seguir la cita. Ahora, esto basado en el autor, eso dependerá de cómo yo quiera redactar, ¿no es cierto? Puedo ponerlo de la siguiente forma. Primero el apellido, carrera, el año siempre en el paréntesis, 2022, cierro paréntesis. Y yo primero voy a indicar que el autor está afirmando un concepto y digo, afirma lo siguiente, dos puntos, ¿cierto? Y ahora sí copio textualmente la cita. Como es mayor a 40 palabras, va en un párrafo aparte, no dentro del mismo secuencia que estoy poniendo arriba. Pongo la cita textual, pero me estoy olvidando de algo muy importante, que es la página. Entonces, P.P, que es la abreviatura de página, 58 el número de página. Al finalizar la cita textual que yo he tenido anteriormente. Entonces, ¿qué va a cambiar de la una forma de la otra? En su forma de escribir, no más. En la primera pongo directamente la cita, aparte de un párrafo seguido, ¿sí? Va aparte, en otro párrafo, y toda la cita completa. El apellido del autor, el año de publicación y la página al final. La otra forma de escribir es introduciendo, dando como una pequeña introducción, diciendo que el autor afirma o dictamina algún concepto clave de lo que yo estoy refiriendo. Y pondré en principio que el apellido que va fuera de el paréntesis, el año siempre dentro del paréntesis y la cita que igual como es mayor a 40 palabras fuera del párrafo y lo que finalizamos con y sí finalizamos
¿Qué pasa si yo omito una parte del texto dentro de la cita que yo he puesto? Pongamos que yo voy a eliminar esta parte. La elimino, pero era parte de la cita textual. Entonces yo debo de poner entre paréntesis 3 puntos, entre paréntesis o corchetes, comúnmente se lo hace por corchetes, ¿sí? Y pongo los 3 puntos. Con esto yo voy a indicar al autor o al lector que había un texto antes de este. Y yo ya lo he eliminado porque a mí no me ha servido, no ha sido de gran ayuda, ¿sí? Ahora, este de aquí ya sería un texto de menos de 40 palabras, iría en un párrafo normal y con los paréntesis, perdón, con las comillas, ¿sí? Siempre tener en cuenta aquello, si es extenso o no. Si como ya no es extenso, va con comillas, ¿sí? Y el apellido. Lo mismo podemos hacerlo en las dos formas. Eso siempre se va a repetir. Ahora, respecto a los estilos de citación. Los estilos de citación bibliográfica son muchos, son variados, ¿sí? Tenemos diversos tipos de estilos de citación según sea la revista científica a la cual nosotros vayamos a referirnos o simplemente a la forma que una universidad, un instituto, una academia requiera que el trabajo esté escrito bajo esa forma. Una forma específica en un área del saber específico. En Latinoamérica mayoritariamente usamos lo que es normas APA y es en lo que comúnmente nosotros debemos de aprender a referirnos para poder realizar nuestros trabajos académicos. ¿Por qué? Porque a futuro vamos a usarlo, sea en la presentación de un trabajo de tesis, una monografía o cualquier tipo de trabajo escrito. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que muchas de las palabras, muchas de las frases, muchos de los contenidos que nosotros vayamos a escribir no serán nuestros, serán de otras personas, de otros autores que yo he buscado en la web, he buscado en internet, he buscado en libros, he buscado en artículos, en revistas, y le pertenece a esas personas que han escrito eso. Entonces, el estilo de citación, sea cual sea, siempre va a ser referido ¿a qué? Simplemente a que esté en un mismo estándar estos trabajos, en una misma organización, en una misma presentación. Para no hacerlo manualmente, nosotros podemos usar gestores bibliográficos. Tenemos, están ahí, RedWords, Snod, Mendeley, Zotero, entre otros. ¿Sí? Entre otros. ¿Qué hacen esos gestores bibliográficos? Que automáticamente me van a dar ellos las referencias bibliográficas, me van a dar también las citaciones como tal, sin que yo tenga que ponerlo manualmente. Y eso me ayuda aquí a mí a optimizar mi tiempo al momento de escribir o redactar mi trabajo académico. Tenemos las normas ISO, que es una norma general para redacción de referencias bibliográficas y de citas para recursos informáticos. Comúnmente es dado para todo tipo de documentos de referencias informativas, pero no para documentos legales que tienen su propia forma y estilo. Las normas Chicago, bajo sus siglas de CMS o CMOS, uno de los gestores bibliográficos, bueno, no gestores, de uno de los modelos o formas de citas bibliográficas más antiguos y más conocidos, en el cual se dan ya estilos de edición, recomendaciones para el trato de puntuaciones, de organización del texto, de los pies de páginas, de las notas, de las citas, etc. El primer manual que salió de las normas Chicago se publicó en 1903. ¿Qué intención tenía? Dar criterios para citas bibliográficas a los investigadores y a sus investigaciones. Estas normas se usan principalmente en las áreas de historia, ciencias sociales, en el área de artes, de musicología y también de literatura brevemente.
aunque este campo tiene una norma de citación específica, que ya veremos más adelante. El estilo Vancouver, bajo sus siglas URM, por el contrario, tiende a ser utilizado o usado mayoritariamente en áreas médicas, en las ciencias de la salud, ¿sí? Aquí igual nos dará recomendaciones, normas para la publicación de artículos científicos, citas bibliográficas, las ediciones, revisiones de los informes científicos, informes de médicos propiamente, sobre el avance de una enfermedad, para de tratamiento y otras aseveraciones. Y también usará nomenclatura específica en la cual deben de basarse en un medio digital específico de medicina. Tenemos también las normas Turabian, ¿sí? Que al igual que las normas Chicago son altamente conocidas, son también tratadas por estudiantes de doctorandos, ¿sí? También nos dará un contexto general de la forma de presentación de la hoja, notas bibliográficas, etc. Y las normas MLA, se me olvidaba que las normas Turabian son referidas mayoritariamente en las disciplinas de las humanidades. Y las normas MLA indican un estilo no solamente de citas, sino también de la manera de escribir. Sí, la manera de escribir. Más allá del tamaño de la calidad de letra, el papel, está ya referido al aspecto de la gramática, de su puntuación, de su ortografía. Mayoritariamente es usado en qué áreas? En las lenguas modernas, en la crítica literaria, que se maneja un acervo de vocabulario mucho más extenso, mucho más amplio, escritos culturales, artísticos y demás. Y el que nos corresponde, y vamos a profundizar con ejemplos, el de la norma AP, el de la norma AP, que es un estilo para documentos en psicología y ciencias sociales, y es una gran apertura para ciencias sociales en general. En Latinoamérica lo usamos mayoritariamente, y nosotros desde ahí tenemos que aprender a referenciar, a citar para el resto de trabajo. Voy a presentar ahora algo específico sobre las normas APA para culminar con la clase. Hay una edición avanzada que esta, que es la séptima edición, pero son cambios muy específicos, cambios que no son tan rigurosos al momento de establecerlos con respecto a este formato, que es el formato sexta edición. Les decía que el formato APA no solamente nos da directrices para el formato de la presentación del trabajo, sino también para la escritura del mismo. En cómo presentamos una cita, de qué manera la podemos presentar y qué hacer y qué no hacer. Aspectos muy específicos. En el aspecto general, el tamaño del papel, de la posición de la letra, qué tipo de letra, interlineado, los márgenes, etc. Esto lo podemos hacer directamente y automáticamente en nuestro documento en Word, que es donde nosotros trabajamos este tipo de documentos, ¿cierto? Ya nos da un formato en general, formato carta, tamaño carta. Vamos al Word, vamos al tamaño de página y ponemos tamaño carta, que automáticamente ya nos dará ese tipo de formato. No hay ni siquiera de cómo perderse. A partir de eso, nosotros vamos a ver el espaciado, los márgenes, ¿sí? Las sangrías, y vamos a usar las abreviaturas. Las abreviaturas vamos a usar desde el principio hasta el final del texto, y específicamente al final del texto cuando vayamos a hacer nuestras referencias bibliográficas, ¿cierto? Los capítulos, CAP, edición es de traductores, ¿qué traductores han intervenido? TRAD, sin fecha, S.F. Aquí es importante, ¿sí? Tener en cuenta, porque como yo les daba un ejemplo en el Word, si es que yo no tengo una fecha en el documento que yo he revisado,
yo tengo que poner de la siguiente manera. Digamos que todo este texto de acá es una cita textual. Mayor a 40 palabras, le he puesto en un párrafo aparte con sangría. Y voy a poner al autor. Entre paréntesis al final. Carrera 2022. P, que es la abreviatura de página, punto 50. Cierro paréntesis. ¿Qué pasa si no tengo el año? Digamos que yo veo en el documento y no aparece el año. Entonces aquí simplemente cambiaré por S.F. ¿Qué significa? Sin fecha, no más, ¿cierto? Sin fecha. Continuando. Cuando tenemos más páginas, podemos PP, no solamente P, punto. P es la abreviatura de páginas, de página, perdón. Pero si tengo más páginas, y yo voy a copiar un párrafo que está dentro de la página 4 y también de la página 5, son dos páginas, entonces pondré pp, páginas, punto, páginas 4 y páginas 5. 4, 5. Tener en consideración eso. Nos da una jerarquización de los títulos. Títulos primarios, secundarios, terciarios, que igual lo podemos hacer de manera directa desde mi documento en Word. Desde mi documento en Word. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a nuestro documento en Word, señalamos el título, ¿sí? El título, y acá arriba tenemos cómo presentarlo, ¿cierto? Aquí está. Aquí está el título de primer nivel, de segundo nivel y demás. Generalmente ya está configurado esto para que esté bajo niveles. Aquí título 1, título 2, título 3. Título, el principal, ¿cierto? Si yo no quiero este estilo de letra y ese tamaño, pues lo voy a configurar. Pero así yo puedo ir cambiando título 2, título 3 y así sucesivamente. Y automáticamente desde mi propio Word lo puedo ir cambiando. Puedo ir cambiando esa información. Siempre que pueda establecerlo según las normas que yo vaya a presentar. La jerarquía de esos. Si yo uso tablas o figuras, ¿sí? Tomarlo en consideración, pondré la tabla, el número de tablas que es, puede que use más de 5, use más de 5 tablas para presentar la información, entonces de tabla 1, 2, 3, 4, 5. El título de la tabla siempre estará con cursiva, siempre estará en cursiva, y al final pondré una nota en la cual pondré la fuente o lo que quiere decir, de qué trata esa tabla, qué me quiere decir, qué estoy presentando, ¿sí? Si es una variable de qué, para qué, por qué. Algo sencillo, algo simple. Y luego para culminar las citas, que ya les explicaba anteriormente. En Normas APA ocurre lo mismo. Basadas en el autor. ¿Qué significa basadas en el autor? Que empezamos con el autor acá. El apellido del autor y el año. Afirma lo siguiente. Van las comillas y dentro de las comillas el texto que no es mayor a 40 palabras y culmino siempre con el número de la página. Punto. Cita basada en el autor. Cita menor a 40 palabras. Y entre comillas. Luego tenemos las citas basadas en el texto, es decir, que primero pongo la cita textual entre las comillas y luego pondré entre paréntesis la misma estructura que les había mostrado. El apellido, el año, la abreviatura de página y el número de página. Eso no va a cambiar, solamente dependerá con qué empiezo, con el autor o con el texto. Si es el autor, el apellido y el año entre paréntesis. Si empiezo por el texto, que copié y pegué, menor a 40 palabras, al final el autor,
el apellido del autor, el año, el número de la página, entre paréntesis. Ahora, mayores a 40 palabras. Cuando son mayores de 40 palabras, siempre le decía que va en un párrafo aparte. En un párrafo aparte, la cita textual, copy-paste, con interlineado sencillo, con sangría, ¿sí? Esta es la sangría, el espacio antes del párrafo, aquí lo vemos, ¿sí? Esta es la sangría, o el tab, ¿sí? El primer párrafo empieza acá y el siguiente es la secuencia del párrafo, viene por acá sin tabulación, pero la cita tiene todo este espacio, va con esa cita textual, ¿cierto? El apellido, el año y la página, el número de la página. Este se basa en el texto. Empiezo por la cita y termino con el autor. Y la otra forma que empiezo por el autor, en principio basado en el autor, ¿no? El apellido del autor, el año, entre paréntesis, y la cita de copia y pega al final. Y al finalizar, tengo que poner obligadamente el número de la página. Aunque copie y pegue, ¿sí? O si parafraseo ese contenido, igual tendrá que estar citado. Este es lo que yo he parafraseado de un texto, ¿cierto? La cita textual. Ya no sería una cita textual, sino sería una cita parafraseada. Igual debo de dar la atribución al autor del cual yo he parafraseado esa información con el apellido y el año. Y también aquí en las citas parafraseadas, cuando ya no son citas textuales copy-paste, aquí ya no va el número de páginas. Solamente va el apellido y el año, nada más. Y el resto pues cambiará. Si primero va el autor o primero pondré el texto copiado o el texto que he parafraseado. Eso no cambia. Eso sería todo respecto a las citas y tipologías, que ya en las referencias bibliográficas siempre va el autor, el año, el nombre del trabajo, el lugar de publicación y generalmente el link o las páginas y los links de donde podemos encontrarlos. Nada más. Muchas gracias, estimados estudiantes.